Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Aslan Cultura y para conducir este programa está conmigo Frida Urbina. Hola, Frida. Hola Andy, ¿cómo estás? Pues ya listos para el día de hoy. ¿Qué te Sí, parece? hoy tenemos un tema que a mí me gusta mucho y me interesa demasiado, Sí, porque es un ídolo para mí, es un bastante, ídolo. sí, y para todo México. ¿A quién vamos a ver Hoy hoy? vamos a hablar de Pedro Infante, De Andy. Pedro Infante. Pedro Infante Cruz. Ujú. Este, sí, en efecto, este gran ídolo, ¿no? Que todavía hoy día se dice que Sí, sigue causando revuelo, se sigue estudiando, se sigue investigando, se siguen sacando cosas nuevas de él, ¿no? sí, 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 sí. Inclusive no tiene mucho que le hicieron hasta, está de moda su famosa serie, ¿no? Ese es Pedro Infante, le hicieron su serie a Pedro Infante y bueno, lo retomamos desde otro punto de vista, ¿no? Claro, vamos a recorrer su vida, Andy. Sí, una visión bien especial. Bueno, Sí, su nombre real, Pedro Infante Cruz. Y ok. fíjate que siempre se le ha vinculado a que su nacimiento es en Guamúchil. Y no, él nació Sinaloa. en Mazatlán, Sinaloa, un 18 de Wow, noviembre de mil 1917. novecientos diecisiete, ¿no? Ajá. Y su muerte, pues es prácticamente 39 años después en Mérida. En Mérida, Yucatán. Ajá, Me ha tocado ir a ver la estatuilla que tienen en Mérida en donde, Mérida. donde Ujú. falleció. Sí, allá vivía Sí. la mujer con la que compartía en aquel momento toda su vida, ¿no? Es Ajá. Irma Dorantes, que Wow. era yucateca, Irma Dorantes, por eso estaba él por allá. Y Ujú. bueno, es uno de los actores más importantes de la época de oro De del oro. cine mexicano, Ujú. muy especial toda su vida que vamos a platicar y precisamente la intención es que lo veamos desde otro punto de vista, no Sí, solo el que lo identifica como ídolo, ¿no? Sino quizá tratar de entrar un poco más en la personalidad de él. claro, Andy. Él es hijo de Delfino Infante, maestro de música, nada más checa la época en la que estamos, ¿no? Ujú. Todavía hay levantamientos, todavía hay revolución en nuestro país, ¿no? Y esta década del 10, bueno, para nosotros mexicanos tiene mucha significación porque nacen y se desarrollan muchos grandes artistas, ¿no? Que con un altísimo nivel de trascendencia. No solo Ujú. me refiero a Cantinflas o a Palillo o a Tintán, el propio Octavio Paz, Jorge Claro. Negrete, María Félix, todos nacen en esta década, fíjate, curiosamente, y después los efectos que tienen en su trabajo es como que definen la identidad de lo que fue el mexicano prácticamente del siglo XX, Sí, ¿no? claro, definitivamente. Ujú. Su papá, don Delfino Infante, era maestro de música Ujú. y su mamá, Refugio Cruz Aranda, ella era costurera y básicamente Ahí los se podemos ver dedicaba, en sí, ahí pantalla, están Andy. en pantalla, se dedicaba a eso, pero lo importante era apoyar Ujú. a don Delfino en la cuestión del dinero, ¿no? ¿Por Ok. qué? ¿Cuántos hermanos crees que fueron? Pues para la época me imagino que muchísimos, porque era costumbre tener familias grandes. Sí, pero no tantos, ¿no? 15 15, hermanos, ¿no? 15 hermanos, Andy. 15 hermanos. Entonces imagínate a don Delfino y a don Refugio para mantener, darles de comer y cuidar a 15 15 hermanos, ¿no? hermanos. Está de veras ¿Y, complicado, y era cuál muy era complejo, la ¿no? situación económica, perdón, Andy, de la familia de Pedro Infante? No, pues precaria, ¿Era súper precaria? precaria, sí, sí. Ok, Por eso todos le tenían que entrar desde abajo, ¿no? ok. No solamente es él, ¿no? Sus Ujú, hermanas y todos los hermanos cooperaron. Y ujú. curiosamente en las biografías no tenemos el nombre de todos sus hermanos, fíjate. Ah, ok. No No sabemos cómo se sabemos llamaban todos, o al todos. menos no Ajá. en, en la base no alcanzamos a conocer los nombres de los hermanos, ¿no? Ok. Ahora hay que decir que Pedro actuó en 61 películas Wow. entre 1939 y 1957, ¿no? 61 películas. 61 películas hizo Pedro Infante. 61, sí, de las cuales Ajá. prácticamente yo creo que unas 55, 56 fueron en papeles Sí, protagónicos. claro. De Ujú. hecho, creo que nunca he visto una película de él
siendo secundario. Sí, hay unas que no son inclusive tan populares, ahorita vas a platicar de ellas. Ok. Ujú. Bueno, ahora, su mamá y la vida de Pedro y de don Delfino en aquella época es por todo el estado de Sinaloa, ¿no? Ujú. Por todo el estado de Sinaloa, lo mismo está en Guasave, que esa es parte del norte, lo que está en Rosario, que es la parte del sur de Sinaloa, Ujú. o está en Culiacán, hasta que hasta 1925 se establecen en Guamúchil, que es por eso que le dicen el ídolo de Guamúchil, porque ahí ya prácticamente desarrolla la parte de su infancia, ¿no? Y es donde creían que había nacido. Sí, donde creían que había Mm, nacido. ok. Y una cosa especial, ¿no? El proceso de educación de él, ¿no? Ujú. Solo llega hasta el 4º año de primaria. O sea, prácticamente sabía lo básico. Leer, escribir, Las sumar, restar, operaciones, operaciones, algo de historia, geografía, patria y creo que ligerito nada y ya. más. Sí, sí, sí. O Wow. sea, Ajá. 4 años nada más en la escuela, ¿no? Sí, Y sí, lo sí, sí. demás trabajando. Inclusive deja la escuela precisamente porque tiene su primer empleo allá en Guamúchil, Ujú. en la casa Melchor, así se llamaba un almacén que estaba ahí en Guamúchil, Ujú. y se la dan Ok. de mandadero a entregar pedidos, pero se dice que era tal su gusto por trabajar y por hacer las cosas bien, Ujú. que llega a ser jefe de mandaderos de ahí de la casa Melchor de Guamúchil, ¿no? Wow. Entonces, ese crecimiento me parece importante. Después cambia un poco de giro a algo que también lo va a acompañar toda su vida, que es precisamente la carpintería. Ah, sí, Sí, claro. se va con el maestro Jerónimo Bustillo allí Ajá. en Guamúchil y empieza a conocer y a desarrollar todo este gran oficio que es la carpintería. Y él siempre con mucho orgullo decía que era el oficio de Cristo. Y Ah, lo él lo decía, decía. sí, él decía que era el oficio de Cristo, Ajá. por eso estaba tan apegado y por eso este gusto que lo acompañó prácticamente toda su vida. Y Ujú. después, bueno, se empieza a convertir en cantor. No podemos decir que fuera una voz recontra requete extraordinaria, pero era una voz muy bien impostada. Su timbre, Ok. su trabajo en el manejo de diferentes técnicas de canto hacen que realmente resalte A la mí me parte, encanta su voz. su registro luzca, pues vamos a llamarle Sí. así. Es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Ujú. Es una voz que si la analizas es una voz educada. Y pero bueno, en este caso podemos decir que pues su padre le enseña los primeros aspectos de lo que era el canto, ¿no? Esto me parece que es importante. Ajá. Y curiosamente, la carencia de recursos hace que uno pueda conseguir una guitarra hasta que él, ya conociendo el oficio de carpintero, Se la hace una hace. guitarra, Se Andy. hace su primera guitarra, Guitarra. Pedro, sí. Wow. Y entonces combinaba su quehacer Ajá. en la carpintería y en otros lados y empieza a cantar en diferentes lugares. Ujú. Y se genera su primera participación, podemos ya decirlo, con algún salario en esto, al integrarse a una orquesta que le llamaron La Rabia, ¿no? Ahora, sí hay que decir, orquesta, pues la visión que podemos tener de una orquesta es pues un número elevado de integrantes, ¿no? Sin Ujú. embargo, pues no creo que en ese momento haya tenido un gran número de integrantes la orquesta que hace, más un grupo en el que empieza a participar. Ajá. Lo que sí es importante decir es que con mucho el estado de Sinaloa tiene una línea muy propia de desarrollo, ¿no? Musical. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Son grupos muy bien integrados, son bandas muy bien integradas, ¿no? Ujú. Donde requieres no menos de 5, 6, 7 instrumentos diferentes que participan. Es decir, los alientos, ¿no? Las percusiones, la parte especial de los cantantes, todo esto. Claro. Entonces, Ajá. sí tiene su detalle, ¿no? La banda sinaloense. O sea, Y tienes que tener Andy. buenos conocimientos de música para poder integrar armonías en sus metales, ¿no? Ujú. Y buenos elementos de ritmo para que se oigan también de una manera muy especial, ¿no? Combinar trompetas, clarinetes, saxofones, trombones, tuba, etcétera, o sea, reviste una complejidad. No ¿Y es tan fácil. él qué instrumentos tocaba, Andy?
Bueno, esto está en la parte de su biografía. Sí tocaba obviamente la La guitarra, guitarra. sí, y pues de alguna forma sabemos que tocaba también la batería. ¿A poco? Sí, tocaba la Ajá. batería y cantaba, o sea, y de hecho, de esta Oh, orquesta de la rabia, que fíjate, curiosamente, andaba ahí en el talón en Guamúchil, cobraba 10 centavos la pieza en el año de treinta y 1933. tres 10 Ok. centavos la pieza que tocaban. Ajá. Dependiendo del número de piezas que tocaban, pues se repartía entre los integrantes de la orquesta, ¿no? Sí, Ujú. claro, o sea, eso se dividía entre todos, Sí, ¿verdad? claro. Y era poco o mediano dinero para No, esa no, época, pues era no, nada, no, pues, imagínate, para conseguir era tenías que tocar, nada. que cada quien tuviera, si tocabas 10 era un peso, y un peso dividido Ay, al menos entre 7, pues no te tocaba mucho, era 10, 12 centavos, ¿no? No, ay, complicado, muy complicado, ok, sí. sí, 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 sí. y así la vivió Pedro, ¿no? ¿Cuántos años tenía Andy? En 1933 ya tenía prácticamente 15 años, 15 años, ¿no? ok, Ujú. bueno, pero todavía era adolescente. Sí, todavía era adolescente. Ajá. Y ahora combina este aspecto de la música con la carpintería, como dijimos, y se suma Otra profesión, otro oficio otro muy oficio, interesante que Andy. también lo acompaña toda la vida, que es Ajá. el de peluquero. También era peluquero, Sí, sí, Andy. sí, sí, Ok, y le gustaba, además le gustaba, ¿no? Y ok. se dice esto no por otra cosa, sino porque en su casa, en la última casa que le conocimos aquí en Paseo de la Reforma, tenía su peluquería. Ah, sí. Y iban sus cuates a verlo, vente, te doy una arreglada del cabello. Y él les cortaba Wow. el cabello mientras platicaban, ¿no? O sea, por eso te digo que era muy especial esto, muy marcado su rollo. Bueno, progresa en la parte de la música y lo contrata a una orquesta en Culiacán que se llamaba la Orquesta Estrella. Ok. Y aquí otro de los instrumentos que me dices que tocaba, él dice, lo contratan porque era baterista, violinista, o sea que también tocaba violín, Es un y instrumento muy difícil. sí, sí, Y sí, sí, tocaba violín. tocaba Es, violín sí, y cantaba. y cantaba. Entonces, aquí tenemos esta parte de la formación, también especial, ¿no? Lo que te dice que no solamente cantaba, sino que tenía una estupenda, decimos en el argot, musical, un muy buen oído, o sea, tenía muy Ah, buena sí. oreja, ¿no? Sí, Porque el sí, violín sí. se toca cuando tienes buena oreja. Lo Es tocas bien muy cuando importante tienes. tener. Sí, total. Ok. Sí, sí, total. Ahora, en esta época ya prácticamente de 17, 18 años, conoce a María Luisa, que ahorita vamos a platicar más de Ok. ella, ¿no? Es una de sus novias ahí en Culiacán, que tenía una posición diferente a la que tenía Pedro, la que le podía ofrecer Pedro, Ajá. ¿verdad? Y con María Luisa, es con la mujer con la que prácticamente la acompaña toda su vida. Ahora, sí hay que decir, ¿Es la que estamos viendo en pantalla, Andy? ella es María Luisa, Ella sí, es es María María Luisa, Luisa. y la foto Wow. es de más o menos esta época, ¿eh? Es de esta época que estamos hablando. Vemos a un Pedro Infante sin bigote. Yo creo Muy que ya están joven. aquí en la Ciudad de México, más o menos en el año 1939, aquí donde está. Ok. Pero hay que decir algo que es importante también. Cuando se va a Culiacán tiene su primera novia formal y con ella tiene una hija. Sin embargo, bueno, pues no siguió con ella, sino que se va ¿Es con ella? María Luisa. No. No, no, O sea, no, ella es María Luisa. tiene una novia antes y Ujú. con ella tiene una hija. Una hija, sí. Ah, ok. Y luego platicamos más a detalle las cuestiones de su familia, ¿no? Sí, claro. Y de sus Y amores, de sus porque me imagino amores. que tuvo Ujú. muchos, Andy. Sí, claro. Y en este caso, bueno, María Luisa es María Luisa León Rosas, ¿no? Al no ser tan querido Pedro en la casa de la familia de ella, pues ella siempre lo apoyó, siempre lo empujó, siempre le dio mucha motivación para hacer cosas. Se Sí. mudan a la Ciudad de México sin estar casados. Se vienen Y estaban de en... Ah, Culiacán, Culiacán. se Ajá. vienen de Culiacán a la Ciudad de México sin estar casados. Ahora, se dice que aquí en la Ciudad de México empieza a trabajar en los oficios que conocía, ¿no? La carpintería, la peluquería, ¿no? Pero también empieza a cantar.
en algunos grupos, inclusive se presenta por ahí alguna vez en la XCW y un señor Armando Guzmán que lo oye cantar le dice que mejor se dedicara a otra cosa, ¿no? Le dijeron eso a Eso a Pedro Pedro en la Infante, XCW, que se sí, dedicara a otra cosa y no a y cantar. que no, No no a puedo cantar, creerlo. ¿sí? Y sin embargo en la Ajá. XEB sí en efecto tiene la oportunidad de empezar a cantar. Ahora, hay que decir, ahí está, mira, es el primer local que estuvo la XCB es ahí en Calzada de Tlalpan, en la colonia Doctores, ¿no? Muy especial, era la fábrica de cigarros del Buen Tono, por ahí pusieron las oficinas de la XCB y ahí es donde le dan la oportunidad de cantar, lo escuchan cantar bien Ujú. y con base en eso, pues le dan algunas participaciones en algunos programas. Cantaba 3 veces a la semana. Y de ahí, en un concurso también de aficionados, se va al Teatro Colonia, por ahí por la Plaza de Santa Cecilia, aquí en Garibaldi, ¿no? Y gana un concurso de aficionados y recibe el premio de una persona que también va a ser muy amigo de él, Jesús Martínez Palillo, ¿no? Él le da el premio. Él le da el premio, Jesús Martínez Palillo, ahí Wow. está. Estamos hablando de 1939, ¿no? Y el premio consistía en un traje, ¿De qué, Andy? un traje ¿Normal? de vestir, sí, Ok. normal, Ajá. que es precisamente el traje con el que se casa con María Luisa. Se Y lo pone el día ok. ¿Y así. se casaron pronto? Se casaron ya en 1939 aquí en la Ciudad de México, Ajá. por el civil Ajá. y por la iglesia, y además, si no mal recuerdo, se casan en catedral. ¿En En la catedral, catedral? sí, pero no sé si sabes que Ajá. antes catedral tenía un horario para la gente que no tenía mucho, pues los ponían muy tempranito Ok. y los casaban Y no en tenías que catedral. pagar absolutamente nada Bueno, no o sé si dar pagar, como un pero era muy apoyo. poco, sí, era diferente. ¿Y su boda habrá sido así, bajo ese concepto? Yo creo que sí, pues no tenían dinero. Ellos mismos dicen, Ajá. ¿no? Que es la época en que comían, bueno, tomaban café aguado y que comían tortillas con sal. O sea, a Qué ese nivel fuerte. sí, a ese nivel de necesidad, en ese nivel de necesidad estaba, ¿no? Pero Ajá. siempre Pedro para adelante, apoyado por María Luisa León. O sea, definitivamente ella lo amaba mucho. Sí, y estaba detrás de él, ¿no? Ajá. Y se dice que a veces ella era la que establecía los contactos, ¿no? Se Ok. movía para que tuviera las oportunidades Pedro en diferentes lugares. Así es como después de este concurso que vivimos en donde gana en el Colonial, pues sigue cantando en la XCB Una... y tiene un contrato en Ujú. el Centro Nocturno Waikiki y empieza a participar en giras artísticas a diferentes partes del país. Ahí podemos verlo igual en pantalla. El Waikiki, sí. Una pregunta, Andy. Ajá. ¿Cuánto se llevaban ellos de edad? ¿No se llevaban tanto? No, 1 o 2 años nada más. Ah, ok, ellos eran muy Sí, muy contemporáneos. contemporáneos, Ah, sí. ok. Esto, si no me recuerdo que le llevaba un año a María Luisa María León, Luisa. un año, me parece, ¿no? Ok. Entonces esto me parece que es importante, ¿no? Lo de los contratos, la radiodifusión y estas giras artísticas, ¿no? La que alguna vez platicamos que Ujú. en una de estas giras artísticas de principios de los años 40 conocen Monterrey a Piporro, ¿no? Ah, sí, 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 sí. No era la superestrella, pero él ya salía de giras artísticas. Ajá. O sea, su canto le empezó a abrir los espacios, ¿no? Y es cuando empiezan a tener esta amistad tan fuerte que se genera entre ellos. Con el Piporro sí. Ok. Pero bueno, Pedro, pues iba a todas, ¿no? Iba a todas y bien apoyado, bien impulsado, ¿no? Y él estaba creciendo. Él iba creciendo. Hasta Ok. que un amigo, un paisano de allá de Sinaloa, Alfonso Rodríguez, que trabajaba en el Hotel Reforma, en un salón, en un restaurante, el Salón Maya, que era de la familia Pani, el Hotel Reforma, Ajá. le da un contrato para que cantara precisamente en los espacios del hotel. Y era un hotel que por la época en la que estamos hablando, 1939, 1940, era visitado por muchos empresarios y por muchos políticos. Y ahí Wow. es donde tiene el primer contacto con algunos productores de cine.
y es cuando Mm, lo jalan, bueno, su presencia física lo que era correcta ajá, para el claro, sí, momento, claro. ujú, y entonces es como lo llaman y participa en 3 películas que son las primeras, ¿no? Es en Un burro 3 baturros, El organillero y Puedes Irte irte de de mí. mí. Esto me parece que es importante. No son las 3 primeras películas, que vuelvo a insistir, son papeles secundarios, pero ya empieza a tener cierto ingreso, ¿no? Entonces, entre Ujú. el canto y lo que podía hacer aquí de extras, pues ya tenía un poquito más, Sí, claro. independientemente de las giras, ¿no? Ujú. Y me imagino que, perdón, el salto que da de tener un papel secundario a empezar a tener puro protagónico lo da rápido, ¿verdad? Pues sí, pero ahorita vamos a Ajá. platicar un poquito todo esto, ¿no? Ok. Ahora, estos años también se da su primera grabación musical. Por primera vez va a Discos Pirles Ajá. a cantar. Ahí se dice que en Discos Pirles graba, no se sabe si fue primero una que se llamó El Soldado Raso o otro, un vals que grabó en aquella época que se llamaba Mañana. Ve a Pedro cantando, ahí está, ¿no? Ahí más o menos ya es la temporada. Es la temporada, bueno, al menos es decir, ahí está ya cantando, está grabando, Y ¿no? justo ya podemos ver Ujú. este distintivo como look que lo hizo tan famoso. Sí, claro. Se Ujú. ve ya con la parte del bigote y Sí. todo. Y su carrera en grabación son más o menos unas 310 canciones, o sea que ¡Wow! tampoco fue tan poquito, ¿no? No, Con es tan poquito. muchísimo. Y vamos a ver algunas otras Ujú. adicionales Ok. específicamente a su música. Ahora, sí tenía formación en canto, lo que dijimos, ¿no? Pero no tenía formación en actuación. Entonces, Nada, nada, Andy. nada, nada, nada. Ok. Hasta que empieza a tener los pequeños papelitos, algunos consejos de los que estaban ahí cerca de él, que le dicen, hazle así, hazle asado. Y le Pero no, salía. sí, por la naturalidad de aquí, Ajá. yo creo que nos ponemos a platicar un poco de cómo era su carácter, etcétera, para que veamos después el despegue, ¿no? Claro. Y lo que podemos decir es que en este caso, apoyado por la esposa, era una gente muy sistemática, ¿no? O sea, que ponía, vamos a llamarle así, lo que quería desarrollarse, lo practicaba como tenía que ser, ¿no? Ahora, tenía, por ejemplo, en este caso, un entrenamiento diario, ¿no? Un entrenamiento físico constante, Riguroso. diario, sí, 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 riguroso, ¿no? Ujú. Ahora, también uno de los aspectos que se le conocen mucho a Pedro es su altruismo, ¿no? Era una gente que, pues vamos a llamarle así, en su momento desprendida, ¿no? Si podía ayudarle a Mm, alguien lo y hacía. de alguna manera lo estaba en sus manos, lo hacía, ¿no? Lo que lo hace, ¿verdad? Ser una persona muy natural. No era una persona que tuviera poses, ¿no? Ahora, también hay que decir que tenía una muy buena memoria, recordando que en aquellos Sí. tiempos para aparecer en la radio o en la televisión, no había apuntadores, tenías que precisamente decirlo, ni chícharos, ¿no? Tenías que decirlo, Ah, todo sí, era a a memoria. memoria. Sí, en el teatro de repente sí había un apuntador, pero bueno, vamos, como que no era la recurrencia a esto. Y otra Ujú. cosa importante, ¿no? Que se dejaba dirigir. Esto me Mm, parece importante, ¿no? Porque no solo por la esposa o los consejos de la esposa o haz esto, haz el otro, sino cuando ya se ponía en un escenario, sí. el director le decía, hazlo así, lo llevaba y él lo hacía, ¿no? Lo que me sorprende es que se dejaba dirigir, Sí, pero siempre mantenía una esencia. sí, Y la naturalidad. lo Ujú, tenemos muy marcado. Sabemos cómo es Pedro Infante en pantalla. ujú, ujú. Sí, Sí. sí, sí. Y bueno, él de manera personal, como habíamos dicho por ahí, pues nunca deja la carpintería, se interesa por el motociclismo Wow. y también le gusta la onda de las motos y se convierte en un estupendo motociclista. Ajá. Este, lo que decían, mira, ahí está Pedro con una Harley and Davidson, motores impresionantes, esas motocicletas. Y que, bueno, este dominio de la motocicleta hace que en algunas de sus películas, en su actuación, él no necesitaba dobles, él Ah, él hacía el hacía papel, sus sus papeles, propios sí. papeles de riesgo. De riesgo, sí. En este caso, en la moto, Wow. sí. Aparte la moto estaba muy grande, muy Sí, bonita. sí. No era cualquier cosa. No, no era cualquier cosa.
La peluquería, lo que habíamos dicho también, que tenía como parte de su afición. Otra que vemos por ahí también es el boxeo, ¿eh? Ahí está, mira, la peluquería. No sé si ya pasamos por ahí, el gimnasio, que lo veías en sus pants y su, y su atuendo deportivo haciendo ejercicio diario, ¿no? Diario. Yo creo Ajá, que de por sí es una persona muy atractiva ajá. y con este cuidado personal que se daba, evidentemente tenía más como esta presencia fuerte, ¿no? También Sí, la sí, parte sí. del box. Y ahorita vamos a platicar Sí. esto, ¿no? Ujú. Bueno, le gustaba también el boxeo y por supuesto, mira, ahí está. Sí, O sea, justo. el cuerpo, no es de esteroides ni no, No. era trabajo en el gimnasio, ¿no? En Y las pesas y justo. todo lo demás. O sea, vemos un cuerpo marcado por ejercicio, no únicamente por apariencia como a veces se da en la Ajá, actualidad, ajá, sino se ve que él trabaja a un nivel más profesional en cuestión deporte, ujú. ¿no? Me imagino que el box lo llevaba a ese nivel. Bueno, él siempre le gustó el box, pero sobre todo la gimnasia. La gimnasia. Él Él era entendía, sí. gimnasta. Hacía movimientos de gimnasia, sí, claro. Fue un talento que nunca se pudo aprovechar en alguna película. No, No, que ¿verdad? yo vea, no, pero vamos, Ajá. aquí lo que vemos es lo que era sistemático en su entrenamiento, ¿no? Sí, claro. Y como persona, ¿no? O sea, se Sí. cuidaba, ¿no? Es decir, esos Ajá. papeles que nos hace de repente, así, cuando está hasta atrás en una cantina y todo, dices, ¿era así? Pues no, ¿No, Andy? no, o sea, Ok. no que no bebiera de repente, pero Como, no era, sí, de forma social. sí, no Pero en era, realidad todo eso sí era como actuación pura, no era un reflejo de una exacto, extensión de su personalidad. sí, exacto. Ujú. Wow. Sí, Él era más disciplinado, estaba muy totalmente, apegado al ejercicio sí, y al cuidado personal. sí. Y Wow. obviamente bien impulsado, bien coachado por la esposa y por los que se acercaron bien a él, y Ajá. pues es como despega, ¿no? Pero tenemos que decir el momento en que despega en el cine, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Esta necesidad de contar con estrellas propias, ¿no? Porque si bien ya veíamos en el cine norteamericano que nos llegaban los Ujú. grandes astros de las épocas de los 30 y los 40, y no Claro. solamente mujeres, hombres, Ujú. todos llegaban, ¿cómo generas uno aquí, no? Si tenías el medio masivo de comunicación, los periódicos, las revistas, la radio y el cine. No había otro espacio en donde pudieras hacer que creciera. Todavía el deporte estaba en una etapa muy incipiente, o sea, no había grandes deportistas, ¿no? Futbolistas, Claro. beisbolistas, no tenían la misma difusión. Entonces, aquí Pedro lo que vemos es que llega en el momento necesario, Perfecto. importante, ¿no? Ajá. Y con una carga de antecedentes súper especial, ¿no? Ujú. Para poder llegar a esto. O sea, la necesidad de un héroe, ¿no? Las características principales que debe tener, pues ya sabemos, la valentía, el altruismo, la determinación, la inteligencia, la fuerza física, los poderes especiales que pudiera tener, Sí, el sex appeal, ¿no? sí. Y un fuerte código Código moral, moral, ¿no? completamente. Y entonces todo lo que está en torno a Pedro, le suma. Y además es una línea que él siempre reflejó en sus películas. Sí, Tenía muchísimo este papel de héroe, le quedaba y lo representaba muy bien. sí. Y además con todos los matices de héroes, ¿no? Matices de amor, de desamor, de tragedia, de alegría, de triunfo, de tristeza, de incomprensión, el manejo de la riqueza y la pobreza, el vivir Sí, es cierto. en un barro proletario con las condiciones en que se daba. Todos estos papeles los interpreta en sus Y los películas, ¿no? dominaba. Sí, sí, por esto que se Ujú. dejaba dirigir y sabía muy bien comprender los papeles. Y además, Andy, él Ujú. era el gran favorito de un director, ¿cierto? De Ismael De Rodríguez, Ismael sí. Rodríguez. Ismael es el que de alguna manera lo lanza con algunas de las películas. Ujú. En Ahí lo vemos igual en 1943, pantalla. ahí está Ismael, sí, cómo no. Estamos hablando más o menos de los años 40, ahí donde lo estamos viendo. Aunque hay que decir, ¿no? Que todavía en los años 90 del siglo pasado dirigió algunas películas todavía Ismael Rodríguez. O sea, Ah, ok, fueron sí, más de sí, sí. 60 años, ¿no? Trabajando. Dirigiendo, sí, más de 60 años. Y además, Fíjate.
A México le cayó una buena época para ver nacer y florecer a su cine, porque Sí, el mundo tenía otro tipo de crisis más fuertes, no y tuvieron que descuidar las artes. sí. Entonces entra México con esta fortaleza. Sí, digo, pero aparte lo entendemos, es la Ujú. Segunda Guerra Mundial, por un Sí, lado, sí, y sí, por sí. otro lado, dicen, ¿quiénes son los únicos que nos están apoyando en este favor? Pues los mexicanos, entonces Sí, déjales pasar a cine, que hagan, sí, y sí, ese sí, es un sí. producto que se hace en México y que permea a toda América Ujú. Latina. O sea, hay que Sí. decirlo, o sea, Pedro no solamente fue un ídolo local, sino Centroamérica, Sudamérica lo llegaron a ver muy bien, ¿Qué tanto trascendió, Andy? Llegó a Sudamérica, ¿no? Ujú. Centroamérica, tenemos parte de Estados Unidos o Europa Ajá. que haya como, En España, pero en pero no. España no tengo así que fuera creo que era más conocido en España, Jorge Negrete, por ejemplo. Que Eso sí. Pedro Infante. Sí, 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 sí. Era Wow. más conocido, Jorge Negrete. Sí, también es ese porte del galán, ¿no? Pero hay Sí, que sí, sí, ver, sí. pero hay que ver también el momento en España, ¿no? Oh, La claro. cuestión relacionada con el franquismo, qué llegaba, qué no llegaba, qué dejaban pasar, qué no dejaban pasar. Pero Pedro en América Latina sigue siendo, o fue, ¿no? En su momento, el ídolo que tuvimos aquí. No te podría decir si llegó a los niveles que llegó a tener Gardel, que también Gardel fue conocido en prácticamente toda Ujú. la América, pero yo creo que en términos de lo numeroso de su trabajo, llegó a tener algo más, quizá, una cosa diferente, en términos Sí. del número de películas, ¿no? Es que yo siento que sí es una persona muy famosa. O sea, sería muy complicado que alguien en México no supiera quién es Pedro Infante. No sé cómo se viviría en Latinoamérica. Pues Bueno, el resto de sí, Latinoamérica. déjame comentarte que tenía unos amigos bolivianos que estaban Ajá. acá y por el primero que me preguntaron fue por Pedro Infante. Claro, por completo. Sí, sí, sí. Entonces, sí Sí. sabemos que tenía un impacto, ¿no? Sí sabemos. Un gran impacto. Ujú, sí, Pedro. Ujú. Entonces, las películas de Ismael que lo lanzan a la fama en el año de 43, Mexicanos al grito de guerra. Luego El escándalo de las estrellas y Cuando lloran los valientes, ¿no? Que Claro. tienen una mezcla muy especial, la parte histórica, una parte urbana, pero también algo de concepto rural, que era Ajá. otra de las cosas que no se abandonaba todavía por el cine mexicano a poner exclusivamente temas de carácter urbano, ¿no? Todavía tenían los puntos Ujú. rurales, ¿no? Hay que decir que aquella de allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, Claro. súper especial, ¿no? El manejo, toda una línea, ¿no? Ujú. Para seguir trabajando esta parte rural, ¿no? Y ahí en el Rancho Grande, bueno, pues es la primera película mexicana que triunfa en un festival en Venecia, En ¿no? Venecia. Y es 1937 cuando gana, ¿no? Lleva igual muy poco de la invención del Sí, cinematógrafo y todo. O sea, sí, fue muy rápido el sí. crecimiento y la adaptación a este nuevo medio. Ujú. Y Ujú. aquí lo que tenemos que decir es que para hacer muy poco tiempo y que las primeras películas mexicanas ya como industria son a partir de 1931, 32, Wow. ¿no? Ajá. En muy corto tiempo llegas. Pero también tenemos Sí. que decir que los trabajadores de toda la industria cinematográfica eran muy buenos. Tenemos ya en esta época a Gabriel Figueroa, Ah, a Alex claro. Phillips, ¿no? Y tenemos Ujú. en otros de los aspectos, no sé, quizá a Esperón, a Cortázar en la cuestión de la música, tenemos estupendos guionistas, o sea, se suma todo, ¿no? Y el apoyo de que tenías material con que hacer películas, Ujú. bueno, pues el despegue y con mercado, pues el despegue es inmediato. Yo siempre he notado que como al final del día el cine es un trabajo en conjunto, Ujú. los equipos que crecen así con fortaleza suelen tener proyectos más trascendentes. Sí, claro, Y en esto se nota. Se sí. nota que había una pasión conjunta por el cine en el que participó Pedro Ujú, Infante. sí, Ujú. y bueno, en este caso, estamos viendo las características, estamos viendo el momento, ¿no? Y curiosamente, el segundo lustro de los años 40 es cuando tiene un impacto tremendísimo con los papeles de
que hace Nosotros los Pobres del 47 Ah, y claro. Ustedes los Ricos en 48, ¿no? Sí, claro, Esa claro. trilogía que después se cierra en el 52 con Pepe el Toro. Sí. Y ahí está Pedro, Y ahí ¿no? lo Ahí está podemos ver Pedro. Y igual en vamos a ver, pantalla. ahí están Nosotros los Pobres, ¿no? Un cartel de la época, ¿no? Y bueno, Wow. vamos a ver sus películas, Frida. No ponemos todas, vamos a tratar de poner lo más representativo de alguna Sí, porque si no de las épocas. serían 61 películas, 61 Andy. películas. Yo creo que una de para mí la que le abre la parte protagónica, además muy bien desarrollada, Te gusta mucho. sí, desarrollada por Álvaro Gálvez y Fuentes, El Mexicanos al Grito de Guerra en el año de 1943. Velo, ahí está, que le hace él de soldado mexicano y una situación ahí medio especial. Me platicaba mi papá, en aquel tiempo estaba en el ejército, era plena guerra mundial, que los llevaron a hacer algunos movimientos y que los filmaron. O sea, que les pusieron uniformes, o sea, que por ahí salió mi papá Ah, sí. haciendo movimientos como con los extras, ¿no? Ajá. ¿Y él cómo llegó ahí, Andy? Porque era militar mi papá. Ah, entonces a varios militares Los llevaron a hacer los llevaron movimientos, a era hacer más fácil, ¿no? movimientos. Pónganse Claro. todos y flanco derecho y córranle paso veloz y ya, y lo Ajá. hacían obviamente con utilería, armados, ¿no? Sí. Y lo hacían bien, pues eran militares, ¿no? Un día hay que poner la película, Andy, vemos si Vamos encontramos a a ver tu a mi papá. papá. Dice, bueno, está Mexicanos al Grito de Guerra, dirección de Álvaro Gálvez y Fuentes, y la estrella femenina que lo acompaña es Lina Montes, ¿no? Ujú. La siguiente de 1947 yo pondría ahí Los Tres García. Ismael Rodríguez es el director, con doña Sara García y Marga López y Claro. bueno, quién sabe, el Salazar y no sé qué tantos más, que es extraordinaria, ¿no? Y al no tener televisión, si tenían éxito en una primera emisión, siempre se trataba de hacer la segunda, ¿no? Ve, no me Mm, la quites, Fer, ahí ve a doña Sara García con algo claro. que fue Sí, típico sí, sí, con ella, claro. Con un puro. con un puro. Sara García ya no tenía los dientes, ya se los habían quitado, ¿sí? Sí, aparte qué fuerza de mujer. Fumar puro, imagino que ha de ser Bueno, pues en complejo este caso, y este personaje marca eso, ¿no? sí, Como esa sí, mujer sí, sí. fuerte. Ujú. Sí. Ahora, del 47 ya también habíamos dicho Nosotros los Pobres, ¿no? De Ismael ¿Sí? Rodríguez. Y obviamente que la que vemos ahí que está con Pedro es Blanca Estela Pavón. Ah, ok. También gran actriz, ¿no? Que lo hacía lucir y obviamente lucía ella, ¿no? Blanca Estela Pavón. Es que justo yo siento que Pedro tenía un don de brillar y no opacar. O sea, como que él brillaba y hacía que el equipo que estaba a su alrededor brillara con él. Sí. No era un personaje que dijeras, ah, él brilla mucho y los demás se apagan. Sí, y bueno, en esta, ¿no? Hablar de Evita Muñoz Chachita, ¿no? Claro, Chachita, sí, claro. cómo sale Súper lo que hace, emblemática. ¿no? Sí. O Freddy Fernández, el Pichi, Sí. o en este caso también Fernando Soto Mantequilla, que Sí, aparecen, sí, sí, todos sí. ellos, ¿no? Sí. En sus papeles, ¿no? Ujú. Amelia Wilhelmi, ¿no? Por ahí Sí. también, ¿no? Muy bien. Después tenemos otra que también tiene un impacto tremendo en la época, Los Tres Huastecos. Es también ahí donde Pedro, haciendo gala de esta posibilidad de ser dirigido, te Sí. hace Tres papeles distintos, tres Andy. papeles distintos, ¿no? Tres personajes que entre ellos, o sea, sinceramente, cuando yo vi esta película imagino el nivel de revolución que representó para su época, Ujú, el poder trabajarlos sin falla, porque siento que en la película no se nota ningún corte mal, ujú, de a veces tenerlos en pantalla al mismo tiempo, sí, principalmente en la parte final, y el desarrollo de personaje de cada uno sí, y la capacidad teatral que él tiene, o sea, sí, de hacer personajes tan distintos, sí, sentir que son tres actores. sí. Ahí estamos, y luego no vemos otro Sí. que está preparándose porque muere, pero iba a hacer 7 papeles en una película. Y eso En- fue antes no, de fue que ya, él se falleciera. murió, ya tenía el proyecto, pero ya no se llevó a cabo. 7 Algo papeles así. distintos. Ujú. Es algo que creo que nunca he visto No, con ningún actor, ni no, siquiera extranjero. no. Hubiera sido En este histórico. caso, 3 papeles, te puedo hablar nada más de Dolores del Río, ¿no? En la otra, Ah, sí, sí, que sí, sí. hace el papel de
hermana A, hermana B, y después el tercer papel es la hermana A trabajando o Ajá. caracterizando a la A hermana la B. hermana, ajá, sí. O sea, suena así medio loco, pero sí son tres papeles. Sí, 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 sí. Y es en este caso los tres que hace aquí también Pedro, ¿no? Sí, claro. Y la otra es del 46, si no mal recuerdo la otra. La otra, ajá. Pero ve el nivel, ¿no? O sea, el nivel que tenía Claro. para poder entrarle y el reto técnico que supieron brincarle, ¿no? La Ujú. que sigue, yo creo que es una también de las más especiales, La Oveja Negra, del año de Es muy 1949. También emblemática Ismael también. Rodríguez, ¿no? Con Don Fernando, ¿no? Vivianita y todo lo que vemos. Es una comedia muy especial, ¿no? La de ellos. Don Andrés Oler, que la vemos ahí también. Y en este caso es Amanda del Llano la que los acompaña como coprotagonista femenina, ¿no? Claro. La Oveja Negra, ¿no? Y luego la secuencia, ¿no? De ser la mujer de tu hijo, si no mal recuerdo. Sí, creo que sí es de tu ¿Mm? hijo. Ujú. Ah, ahí va, o de tu padre, una cosa así. Sí, ahí está la Ajá. Oveja Negra que vuelvo. Cruz Martínez Treviño de la Garza, una cosa que, que se llamaba, ¿no? Muy regiomontano el manejo de los apellidos. La Oveja Negra es 1949. Y luego nos pasamos a otra que también me parece extraordinaria, que es precisamente A A Toda toda máquina. Máquina. Yo creo que de las más conocidas de Pedro Infante. Sí, de 1951, ¿no? Es Ajá. Ismael Rodríguez también, el director, va con Luis Aguilar y con Aurora Segura, ¿no? Este momento de compartir el protagónico en una comedia tan especial a mí se me hace maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y lo que estás diciendo, o sea, no solamente dejaba lucir a los demás, en este caso Sí. Luis Aguilar también hace un papel extraordinario, Completamente. ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo actor. O sea, siento que fue una dupla Ajá. muy emblemática para nuestro cine. Todos tenemos esa imagen de cuando los dos van en la moto y van cantando. Parece que va a Parece que llover. vaya, ahorita vas a platicar eso y de quién Sí, es, y ¿no? justo el amor por las motos ahora tiene mucho sentido. Cómo él se desenvolvía muy bien marcando ciertos aspectos. Ajá. También en sus películas sale mucho como carpintero. O sea, todo esto que a él le gustaba lo puede jalar al cine. Sí, sí. Y bueno, La Toda Máquina es Ujú. excepcional la comedia de A Toda Completamente Máquina, ¿no? excepcional. Me encanta esa Que tuvo una película. secuela por ahí que ya no tuvo el mismo éxito, pero sí. Ajá. Todavía hay que decir, 51 no había televisión en el nivel que después agarró a finales y principios de los 60. Todavía hay que decir Sí. que el mexicano iba mucho al entretenimiento, al cine, ¿no? Ujú, Ah, ok. ujú. Todavía no estaba la proyección fuerte No, en casa en televisión. no, todavía no. Todo era más Ujú, cine. ujú. Ahora, después, esta que, bueno, Ismael Rodríguez también era muy especial para ver, poder juntar, ¿no? Claro. A grandes ídolos. En este caso, Dos tipos de Dos cuidado, tipos de cuidado. del año de 1953, poco antes de que falleciera Jorge Negrete. Ujú. Los junta en Dos tipos de cuidado. Es una comedia, pues no sé, no puedo caracterizarla como de lo mejor, sin embargo se explotan cosas importantes de los dos, tanto de Pedro como de Jorge, ¿no? Sí, claro. Ujú. Y También son una dupla muy interesante y muy conocida también para nuestra historia del sí, cine y, de oro. y difícil de poder hacerlo, ¿no? No sé cuánto les ha de haber pagado a los dos por juntarse, como en su momento también Ismael Rodríguez Ajá. junta a María Félix y a Dolores del Río en La Cucaracha. Una pregunta, Andy, a lo mejor me falta un poco de contexto. ¿Había algún grado de competencia o rivalidad entre ellos? Siempre se dijo, Ajá. si los pones a cantar, le va a ganar Jorge. Ah, sí. Y si los pones a Ok. actuar, le va a Le ganar ganar Pedro. Pedro. Ok. Jorge cantaba mejor que Pedro. En voce, Vos. en voce. Y Sí. también pues, era cantante clásico, ¿no? O sea, Ah, tenía bueno, sí. otro tipo de recursos. Sí, es cierto. Es Ujú. que yo tengo muy idealizado a Pedro Infante. Sí, sí, sí. Pero sí tienes toda la razón con lo de Jorge. Pero vuelvo a insistir, o sea, que Sí. hay momentos es que eso no importa, Ajá. que tengas una mejor voz o no mejor, No. o menos voz. No verás a la gente común tarareando una canción de Jorge Negrete. No. Y de Pedro sí. Es la esencia. Ahí está, Es la esencia y la estrella. Yo la creo estrella. que naces con ella, ¿verdad, Andy? Sí, claro.
Y es algo que ya no sé, sí, Es muy difícil que se opaque tu que se estrella. opaque. Ujú. Wow, Vean, ahí están Jorge y Pedro en dos tipos de cuidado. de cuidado, ¿no? Que está Carmelita González, creo que Sí, no tiene mucho que falleció Carmelita González, que también hace un papel extraordinario. Y ya en esta otra, ¡ah! Esta me fascina. yo creo que igual, es que yo me acerqué mucho a Pedro Infante por mi abuelo. Y yo creo que esta es de sus películas igual favoritas o Escuela de Vagabundos, Escuela de Vagabundos. del año 1955. Sí, 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 sí. Lo dirige Rogelio A. González, curiosamente no es Ismael Rodríguez, ¿no? Sí, La comedia maravillosa, fabulosa, las actuaciones de todos, ¿no? De sí, Miroslava, ¿no? En primer impecable. lugar, Sí. impecables están, ¿no? Y además, vemos a un Pedro súper pleno, Ujú. cantando, actuando, seduciendo, ¿no? En fin, y Siendo él. acompañado Sí. por Pulido, por Ortiz de Pinedo y por otras grandes artistas ahí. Sí. Audifaz, el Sí, sí, mayor, sí. brillante, ¿no? Faustita Camarillo ahí también, en fin, no, bien, 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 muy buen elenco, ¿no? Muy buen elenco en este específico. Y hay que decir algo que, Sí, bueno, definitivamente sí. podemos comentar así nada más de Rosón, ya había estado trabajando con Buñuel Miroslava, ¿no? Entonces, Ah, ok. estamos Mm. en un nivel de actuación de una de las mujeres que trabajan con Buñuel o que trabajó con Buñuel, o sea, Y se otra cosa, refleja ¿no? por completo. Claro, claro, claro. Sí, la Ujú, escuela y la enseñanza que te podría dejar Buñuel ujú, ujú. dirigiéndote. Wow. Ahora, la siguiente película Ajá. es La vida no vale nada, de 1956, también dirigida por Rogelio A. González, con Charito Granados. Esta de La vida no vale nada la ponemos no porque sea de las más conocidas, sino porque es la única película donde Pedro por su actuación gana un Ariel. Es la, perdón, ¿dijiste la primera o La la única? única, Es la única película por la que gana un Ariel. un Ariel, sí. Había estado nominado, Nominado, sí. pero no había ganado. Y Andy Y hasta el 56 vuelve a ganar otro. ganó. Ah, ok, ok. Aquí gana uno. ¿Y se sabe si vuelve a ganar otro Andy? No, ¿Es el único Ariel que tiene? el único Ariel. Y después, post-mortem, le dan el de los Osos de Berlín, pero post-mortem. O sea, el Osh. único premio académico es este. ¿No tuvo otro Andy? No tuvo otro. ¿Y por qué? Él era brillante. Tenía todo para ganar muchísimos premios. Y nacionales. Sí, Quizás, claro. ajá, o sea, empezando por los nacionales. Yo creo que aquí es hacer un análisis de la posición de los directores que estaban en el momento, Ujú. de los actores que estaban en el momento y de cómo funcionaban, ¿no? Ok. Porque si bien era cine más popular el de Pedro, no necesariamente tendrías que decir que era mejor cine. Creo que sufre mucho de eso. O Ujú. sea, creo que Pedro Infante a veces no se valora como debe de ser por su actuación y por su capacidad vocal, Ajá, por la popularidad que tenía. Era tan popular y ajá. tan importante que siento que eso a muchas miradas lo baja cuando en realidad no Sí. debería de ser así. Bueno, alguna vez hemos platicado de las 100 mejores películas Claro, del cine mexicano, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, Los Tres García está, Está Nosotros los Pobres ujú, está, está completamente, Los sí. Tres Huastecos está, Sí, La Oveja Negra está, sí. A Toda Máquina está, Está, Dos sí, Tipos de Cuidado está, Escuela de sí. Vagabundos está, y bueno, después de La Vida no vale nada, bueno, pues Tizoc. Y Tizoc, ¿no? Ujú, 1957. 57. Ujú. Con María Entonces dices, Félix. sí, con María Félix. ¿Es su primer película fuerte con María Félix? Es la única película que hizo con María No Félix. tiene ninguna otra participación con Ninguna María otra, Félix. ¿no? Pero lo que hay que decir es que María ya había filmado en Europa. Sí, María ya claro. había estado en sus mejores papeles aquí en México. O sea, es una María Félix total, completa, plena. Ujú. Wow. Y todavía en Ajá. un momento altísimo, ¿no? De su carrera. A mí me hubiera gustado verlos interactuar más. O bueno, no sé, Andy, ¿tú qué opinas? ¿En algún otro proyecto?
Eran muy importantes Sí, los dos. no, pero lo que ¿No? pasa es que son canchas diferentes. ¿Sí? Aquí los juntaron, sí. Yo siento que son canchas diferentes. Ok, Sí, perfecto, sí, Andy. sí. Digo, yo lo veo así. Ajá, por eso no Sí. tuvieron más participaciones juntos. ¿Cómo la verías? ¿Cómo verías a Pedro Infante con Dolores del Río? Pues, hijo, pues, ¿cómo en qué? ¿Cómo en qué? Ah, bueno, sí, es cierto. Ujú. Sí, 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 son ámbitos distintos. O sea, Sí. aquí se dio por el tipo de película y la historia, Ujú, ujú. pero en otros contextos sería extraño. Sería muy difícil, ¿no? Sería muy Tienes razón, Andy. difícil. Ajá. Bueno, Sí. eso pienso. Wow. Esas son las películas, las 10 que les pusimos ahora. Sí, Vamos a sus canciones, ya casi las acabamos. canciones. ¿Nos vas a cantar un pedacito de No, alguna, Andy? no, no, no. Ahora no amanecí con la voz. Yo cantaría, pero igual yo de Mira, repente tengo. de los éxitos, ¿no? Sí, Amorcito Corazón, amorcito corazón. yo tengo ¿Ves, tentación Andy? de un Sí. beso, Y ¿no? ahí va el chiflido. Ah, ahí va el chiflido. Luego dice otra, la que dijiste hace un rato, parece que va a llover Sí, en A Toda Máquina, ¿no? el Es de cielo se está Antonio nublando. Matas, un español. Ah, la Y escribió en sí, español. sí, un español. Sin embargo, la conocemos por Pedro y Ajá. quizá por Benny Morey pensamos que es cubana la pieza. Ok, Y no, y no, es es española. española. Es española. Wow. Otra que me encanta, La Carta Carta Eufemia. Eufemia, sí. De ahí viene Martín Corona, el compositor es Chava Flores. Ah, claro. Chava Flores, ¿no? En el inicio de su carrera, con Sarita Montiel y el Y el Piporro en ese, piporro. ¿no? Ahora otra que me gusta mucho, que podemos decir que es un antecedente del bolero ranchero, Nocturnal, Ujú. la de Vengo a cantar para ti, la canción que aprendí a la orilla del mar. Ok, es Y entonces es preciosa. un bolero que ya le Sí, vas sí, mezclando y sí, sí. puede ver, ¿no? Este es de don José Sabre Marroquín también, ¿no? De la película Por ellas, aunque Que mal mal paguen. paguen. Ajá. Ujú. Luego, Corazón, Corazón, de la película Los hijos de María Mm, Morales, de con Fernando Fernando de Fuentes. Fuentes, Ujú. eh, con la canción es de José Alfredo Jiménez, y trabajan con él Toño Badú, Emma Roldán y Carmelita González, ¿no? Igual Está José Corazón, Alfredo Corazón. Jiménez. Hay que Sí, hacerle un programa de un a día. José Alfredo sí. Sí. Y esta canción, si quieres hacer un análisis de la capacidad vocal de Pedro, esta es una canción excepcional para poderla hacer. O No sea, solo por el ajá. falsete, sino a veces los falsetes con vibratos, el manejo de escalas ascendentes y descendentes en su voz. Esta Corazón, Corazón. Wow, sí, sí es Sí, cierto. tremenda, tremenda, tremenda la canción. La, Después, chin, ¿no? La la tertulia, en tertulia. dos tipos de cuidado, que también es de Chava Flores la canción. Que la canta cuando llegan ahí a una Sí, fiesta de noche fui de fiesta en casa de Julia, ¿no? sí. Ajá. Otra, esta sí es himno, Esta himno. es mi canción favorita de la vida. O sea, no hay una canción que Ah, me mira, guste más que esa. Es mi 100 canción años, favorita, 100 años. 100 Aparte años. me hace como llorar, me pone muy emotiva. Amo esa canción. Mira, 100 de años. Rubén Fuentes y Alberto Cervantes, de Sí, don Rubén Fuentes y Alberto Cervantes, la canta en Cuidado con el amor, sí. Cuidado con el Cuidado con amor, el amor. acompañado primero por un trío y después mismo en la parte de atrás de la escena está el Mariachi Vargas de Tecalitlán, que Qué siempre lo precioso acompañó a suena. Pedro, fue de gira con Pedro Sí. muchas veces a América Latina, don Silvestre Vargas, y alguna vez comentó que el mejor violín que tuvo don Silvestre Vargas se lo había regalado Pedro Infante. Ay, El qué violín más bonito, qué caro, privilegio. el violín más caro que Wow, había se lo compró Pedro y se Pedro lo Infante. regaló a don Silvestre. No, Esto lo escuché en una entrevista hace muchos años con don wow, Silvestre Vargas, ¿no? Sí, qué del increíble. Vargas de Tecalitlán, sí. Ahí sale, ahí están los famosos 100 años. 100 Ahora otra años. que me gusta muchísimo también es Los Tres Tres Consejos. consejos. En la película de El Mil Amores, de Manuel Esperón es la Mm, canción. Sale Rosita Quintana como ujú. como la contraparte femenina ahí. Y
dirigido por Rogelio González, estos 3 consejos. ¿Qué más te iba a decir? Joaquín Pardavé actuó en esta En esta película película. Ajá. que por la diferencia que había entre las exclusividades no trabajó más con Pedro, pero esta es una donde aparece exactamente y perfectamente bien trabajando con Pedro Ok. en el Miramores. Y otra de las canciones Uy, que me gusta mucho preciosa, sí, es también. Los Gavilanes, ¿no? Deja que salga Salga la la luna, luna, de de José José Alfredo Alfredo Jiménez, ¿no? Jiménez. Sí, Y es preciosa. una actuación ahí súper Ujú, especial también de Lidia Prado, ujú. que curiosamente ya había trabajado también varias veces con Buñuel cuando hacen esto. Wow. Entonces, estas son las canciones Ajá. que más conocemos de Pedro, que más impacto tiene. Claro, Hay alguien me puede muchísimas, decir, claro. oye, esta también, Faltó o faltó, pero esta. no, pero Sí, entre tantas ahí están, ¿no? sí, perfecto. Ujú. Perfecto. Andy, ¿cómo cuántas canciones tendrá Pedro Infante? 310 dijimos más o menos. 310 Ujú, canciones. ujú. Wow. Y sí, ahí empieza lo que comentábamos hace un rato, el bolero ranchero, que después agarra a Javier Solís y después también en algunos momentos Vicente Fernández también, ¿Quién don Vicente empezó el Fernández. bolero ranchero, Andy? Yo siento que Sí, es empieza lo que estaba pensando. con Con Pedro. Pedro Infante, ¿verdad? Ujú, algunas con Pedro, sí. Sí. Y ya después pues tiene la fortuna Javier Solís de estar con un súper músico mexicano, Ajá, en Fernando Z. Maldonado, que es el que ajá. lo acompaña después y despega toda esta corriente de Ok. trabajo. Tomás Méndez, los compositores como de José Alfredo, en fin, tantos. Ujú. Sí se conjugan, entonces hacen del bolero ranchero una maravilla, ¿no? Una maravilla. Ujú, ujú, Sí, ujú. qué Bueno, precioso. ahora de esto vamos a platicar de María Guadalupe Infante. Fue la primera hija concebida por Pedro, Vamos a hablar de a sus ella, relaciones personales, sí, Andy. Guadalupe López López, que fue la Infante primera López. novia que Ah, tuvo. ok, ok, ok. Y la hija se llamó Ajá. María María Guadalupe Guadalupe Infante Infante López. López. Ella todavía vivió hasta el año 2002, Guadalupe López López. Después, digo, Guadalupe López López murió, la que vivió hasta el 2002 fue María Guadalupe Infante Su hija. López, su hija. Sí, Ella fue su primera su hija. primera hija, sí. Y después, bueno, cuando contrae matrimonio con María Luisa León, ellos no pudieron tener hijos. Andy, a quien Ahí estamos está viendo en pantalla, con Andy. María Ella Luisa es, León. ella es María Luisa Ay, León. María Luisa León, sí. Y en este caso, Wow. eh, pues que ellos no pudieron tener hijos y sí adoptan a una hija de Pedro para Ujú, que viviera con ellos. Sí, sí estuvo con ellos bastante tiempo. Y ujú. María Luisa fallece hasta el 1978, si no mal recuerdo, por ahí así. Eh, Ahora, aún casado con María Luisa, Ujú. tiene una relación extramarital Pedro con Lupita Torrentera, ¿no? Ahí está Lupita en pantalla, ¿no? Y con Lupita, bueno, tiene 3 hijos. La bronca era que Pedro tenía como 28 años y Lupita tenía 14. Se le Sí, voltea la edad. es algo que estábamos hablando hace rato, fuera Ajá. del aire, Andy, ¿Eh? y evidentemente entiendo que en la época era algo que ocurría muchísimo. Se agradece que ya no es algo consensuado por nuestra sociedad actual. El talento de Pedro es indiscutible, sus relaciones eh, pues podrían ser un poco más cuestionables por esta parte. Es mucha diferencia, Sí, sí. muchísima. Sí, pues ya ves que ha habido Pero hasta juicios últimamente con una sí, claro, o condición sea, así. pasa algo así ahorita y es completamente ilegal. Sí, 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 Ento- sí. Entonces, bueno, entiendo que la época se daba, entiendo que no era el único, Ujú. pero Pues el medio te no era jalaba, hombre. correcto. Sí, El medio claro. te jala. Hay medios que jalan eso y que inclusive el medio no lo ve mal, al contrario. Sí, Si no lo apoya. tienes, no eres. Claro, sí, Sí. era como o perteneces y te Ujú. unes o quizás hasta te rechazan, Claro, ¿no? sí, Entonces, pero cuestionable evidentemente sí, es y de todas formas, o sea, era Pedro Infante. sí, Acepto que era un hombre muy apuesto, muy talentoso. Sabemos que podía estar donde quisiera, como quisiera, de sí, alguna manera. sí, Y era muy fácil, evidentemente, las mujeres jóvenes, pues, dejarse llevar por una falta como de control hasta de la propia percepción. Y el machismo de la época era algo que se vivía.
sí. ¿Qué te puedo decir, Frida? Ya lo Sí, abarcaste, ¿no? Y yo en sí, forma sí, sí, personal sí. pienso que pudo haber hecho alguna cosa por ahí Pedro todavía, pero no. O sea, Ujú. él decantó porque sí se reconociera la relación. Inclusive tuvieron Tres hijos. tres hijos, sí. ¿Y quién fue su única esposa legal? María María Luisa León, León. sí. Bueno, pero déjame, Ajá. sigo platicando. Claro, claro, Andy. De una de las hermanas de Pedro, María del Carmen, Carmela Ujú, Infante, tiene una hija, Dora Luisa, que ujú. se la manda a Pedro y Pedro la cubre, ¿no? Y precisamente su esposa María Luisa y ella le dan nombre y apellido. Y es Ah, Dora ok, Luisa Infante León. ok. Después se enoja Carmela, pero pues ya Sí, pudieron decir que no pasaba nada y se queda. Es la única que tiene los dos apellidos Infante León, el de María Luisa y el y de el de Pedro, Pedro. ¿no? Ahora con Lupita Torrentera tuvo a Graciela Margarita Infante Torrentera, ¿no? Sin embargo, una enfermedad de poliomielitis se la lleva al año 3 meses a la niña, ¿no? Después está su segundo hijo, Pedro Infante Torrentera, que nace Wow. en 1950, y después Guadalupe Infante Torrentera, que nace en 1951. Estoy ahorita un poquito Ujú. confundida. Entonces, hasta ahorita van tres parejas con las que Pedro Infante Bueno, llegó. la primera cuando era jovencito, la segunda María Luisa León, Guadalupe, María Luisa León y y la después tercera Lupita. Lupita Torrentera. Con Guadalupe tuvo una hija, No, con Guadalupe una hija. una hija. ¿Mm? Con María Luisa, No, sin no, embargo, recibieron a una hija de las hermanas de adoptiva. Pedro. Ujú. Y con Lupita Torrentera, Tres tres hijos. hijos, Ujú. de los Graciela, que cuales... muere, Pedro Infante, que se desarrolla de una manera normal, Ajá, y Guadalupe Infante Torrentera también normal. ok. Y después ya tiene otra relación, Pedro, también extramarital, y Ujú, teniendo a Lupita y teniendo, que es ujú, precisamente con Irma Dorantes. ok. Y con Irma Ahí lo Dorantes, vemos en pantalla, Andy. sí, ahí están. Eh, Si me permites, creo que las tres se parecen un poco. Tienen un poco del Tú estilo, ya ¿no? como psicóloga te dice que sí, o puede ser el peinado o el look que Bueno, traían, no ¿no? sé si era lo común de la época, pero Ujú. sí, Pero déjame tiene un decirte que, perfil. pero déjame decirte que, No son tan distantes. que Irma Dorantes tenía 15 años. Sí, no. No hablemos de edades porque me va a dar el soponcio. Sí, sí, no, imagínate, ¿no? Y Sí. también con ella, bueno, está con ella en 1957 en Mérida. Estaban viendo algunas cosas, ¿no? Y viene el accidente. Sin embargo, María Luisa León metió abogados para nulificar el matrimonio con Irma Dorantes y lo logró. O Entonces sea, hubieran, logró anular el matrimonio que tenían. con Irma Dorantes, sí, lo logró. ¿Se puede Y hacer eso, Andy? sí, claro. Total, que para no hacerte la historia más larga, porque no se Ajá, divorciaron. Entonces, si no se habían divorciado con María ajá, Luisa, pues ajá. estaba vigente. Ah, Y claro. por alguna argucia le buscaron por ahí Ajá. y los casaron, ¿no? Los casaron y a la mera hora te das cuenta que era un matrimonio ilegítimo y los hubieran metido al bote, ¿no? Wow. En eso están cuando muere Pedro. Cuando muere Pedro. Ajá. Wow. Y ahora, no fue el único accidente de aviación que tuvo Pedro, este fue el fatal, pero ya había tenido dos accidentes, el primero en Guasave, donde solamente tuvo golpes, otro en Zitácuaro, Michoacán, en donde le pusieron una placa de metal a Pedro, y este tercero Ajá. que fue así. Ay, Y ahí podemos ver en pantalla eh, en una imagen de su recuperación de uno de los del accidentes. segundo accidente, del que tuvo en Michoacán, sí, ahí está. Wow. Ahora, tras el accidente del funeral en Mérida, se lo trajeron para acá. Y aquí, bueno, tiene un funeral apoteótico. Unas fotos, Fer, por ahí. Ahí viene ya una. Ve nomás cómo estaba la calle. Sí, es que, o sea, a mí no me tocó nada y a mí me duele la muerte de Pedro Infante. Sí. Mucho. Obviamente se moviliza toda la Ciudad de México. Yo no vi otro
uno similar quizá cuando Cantinflas, pero ya era otra Ciudad de México, y en este caso se moviliza toda la ciudad, se hacen coberturas en su momento, hay una gran comunicación, ve el cortejo fúnebre, la gente que va cargando el féretro, llegaron a donde tenían que enterrarlo y se pusieron a cantar con él, ahí fue en el Panteón Jardín, ¿no? En el Panteón Jardín, y bueno, este es el último adiós de Pedro Infante, ¿no? El último adiós. Y que hay que decir que cada año, cuando es el 17 de abril, la gente se junta en el Panteón Jardín y le siguen cantando a Pedro. Una pregunta, Andy. ¿Dónde están sus restos? Ahí en el Panteón Jardín. Ahí en el Panteón Jardín. Sí. Lo que está en Mérida solo es como un un reconocimiento. Un reconocimiento. Sí, Okay. sí. Y bueno, ahí es donde está, llevan las fotos y la gente y en fin, el club de fans de Pedro es enorme y sigue habiendo horas de Pedro Infante todos los días en la radiodifusora. Y ahí está Pedro. Y ahora en cuanto a la herencia. La herencia, Andy. Se quedó con María Luisa León. ¿Todo? Y la otra, y la mitad para María Luisa León y la otra mitad para sus hijos. Ok. ¿Pero quiénes? ¿Los de todos? Con Torrentera y los que tuvo, sí. Ah, ok. Wow. Sí. Wow. Ahí está, Pedro. Ahora, vamos a ver con algunos Una pregunta, Andy. Cuando se va, cuando ya fallece, económicamente, ¿cómo estaba Pedro? ¿Estaba en la cima? Gracias a su carrera. Estaba bien. Sí, hay que decir algo que me parece que se manejó muy especial, por eso no vemos nada de derechos de autor. Pedro decía, Ismael Rodríguez, tengo esta película, dame $250,000. Oye, que los derechos de autor, no, me das el $250,000 y no, trabajo y tú te quedas con todo. Así le cobraba y le daba los derechos, le cobraba y le daba los derechos, le cobraba y le daba los derechos, o sea, entonces, ganó muy bien. Ahorita hay descendientes de Pedro Infante que sigan facturando, monetizando con su contenido, con películas y así, no, o todo se quedó con la familia de Rodríguez. Ismael Rodríguez. Sí. Se dio todos sus derechos de imagen. Sí. Uh-huh. Wow. Esto se lo oí alguna vez a Ismael Rodríguez. ¿Y dice, música? Pedro me cobraba, le pagaba bien. No, ese es diferente. Ah, ok, solo la imagen. Sí, la imagen. Solo su participación en películas. Sí. Sí, aquí supongo que deben de tener algo los familiares, pero no sé si reciben o no regalías por la venta de discos. Que además hay relanzamientos al 50, a los 55, a los 60 años, que el día que nació, que el día que murió, que el día del centenario. Y ahí están los discos de Pedro, ¿no? Sí. Y siguen estando muy bien. Sí. Ahora, vamos a las personas con las que interactuó. Con las que trabajó. Primera, con Angélica María. Ven más. No la encuentras, es la 40. Nos dice Fer que no la encontraba. Entonces la dejamos. Nos vamos entonces pues con Andrés Soler, la 41. En Tizoc, ven más. Tizoc, wow. Y lo que estábamos diciendo, ese es unos meses antes de su muerte. Vele el cuerpo. Ah, sí. Era un hombre fuerte, sano y todo, o sea, wow. Ahora ve la que sigue con Elsa Aguirre. Elsa Aguirre. Vamos. Oye, Andy. Mira. Qué guapa mujer. Sí, no. No, los dos guapísimos. Es que justo yo pensaba eso, Andy. Yo llegué a creer que él llegó a tener romances fuertes con Elsa Aguirre, con estas mujeres. Y no, ¿verdad? No que se le conozca. No que se le conozcan. A lo mejor sí llegó a salir con ellas, pero algo muy así ligero. muy esporádico. Esporádico. Nunca estuvo con alguna de ellas. De estas mujeres fuertes, actrices, de su línea, o sea, de su edad. No como con Lupita o con Irma. Sí, no. Wow. Okay. Luego con don Fernando Soler. Soler. Ahí está. Y con Amelia Wilhelmi atrás. Qué buena escena. Sí. Perfecto. Con Jorge Negrete. ¿Qué tan amigos eran, Andy? No. Nada, ¿verdad? Nada. Se respetaban, pero no. Amigos no eran. No eran amigos. Ahora, esta, la que sigue, con Lilia Prado. Vámonos. Wow.
Sí, la presencia Ujú. que Con, tiene. con Luis Aguilar. Vámonos. Ahí está la que querías ver. Sí, parece que va a llover. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Sí. Me Ahora encanta. ve la que sigue con María Félix. María Félix En Tizoc, en obviamente. Tizoc. Es una de las fotos más La mujer marcadas, más ¿no? hermosa del mundo para mí, porque es preciosa. Y bueno, también hablas muy bien de Pedro, pues también Pedro, velo, Sí, con su peinadito, que yo me acuerdo que el que le ponían flequito en aquellas épocas le decían sí, Tizoc. Por sí. default la raza le decía Tizoc. Ellos también hubieran hecho muy buena pareja y era completamente legal y bonito y ¿Eh? Pedro no hubiera podido, porque todavía, pues, no tengo que sí, María Luisa lo tuvo, mm, bueno, metió pleitos y todo lo sí, sí, demás, sí, es entonces cierto. está cañón que hubieran podido hacer. Luego esta que también sigue, la Miroslava, ¿no? Miroslava, Miroslava. también una mujer muy bella. Sí, 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 sí. Yo hubiese creído que sí, que él hubiese tenido como alguna relación fuerte con cualquiera de Mm. estas mujeres. Y Miroslava muere en el mismo año que muere Que Pedro, ¿eh? Pedro. Sí, en el 57. ¿Y ella por qué falleció? ¿No? Se suicidó. ¿Se Se suicidó? suicidó, sí. Es otro caso el de ella, de mí. También hay que checarlo a Ujú. ver si en algún programa, porque una mujer Algunas bella de y ellas. talentosa, Sí, ¿cuál razón tuvo para suicidarse? sí. Y también con la escuela de actuación de Buñuel, ¿no? Claro, Y bueno, la que sigue igual, impresionante. Rosita Rosita Quintana. Quintana. Ahí se están cantando la de los tres consejos, precisamente, en el Mil Amores. Sí, Ahí está Rosita Quintana. Y de Rosita Quintana, Sarita Sarita Montiel. Montiel. Se platican muchas cosas que dice Ujú. que decía Pedro que le daba cosa besar a Sarita Montiel en Po- las películas. ¿Y dice por qué? ¿Da la razón? Es que no me consta, ¿verdad? Pero Ajá. que no había química entre ellos. Ok. No había química entre ellos. Sarita Montiel. A ver si está. Fer. Mm. Ahí va. Ahí está. Ah, ok. ¿Y no había química? Sí. Ok, wow. Pero igual, una mujer muy bella. Sí, sí, Sarita Montiel. Y bueno, Muy, muy española que bella. viene a México a triunfar. No podía Sí. triunfar tanto en España y se viene para acá, ¿no? Y sí, aquí, Ujú. el éxito Sí. asegurado. Y bueno, de ella, Silvia Pinal Silvia también, Pinal. con Silvia Pinal. Ujú. Este es de aquella que siempre pasan para el Año Nuevo, ¿no? Cuthberto Gaudázar Wow. y Silvia, Silvia Silvia Pinal. Pinal. Ujú. Sofía Álvarez también, Álvarez. de la primera época, Ujú. guapísima, colombiana. Sí. Sofía Álvarez en las primeras trabaja con él. Wow. Ujú. Bueno, ya tenemos una con Piporro. Vamos con, ahí está, mira. Ahí viene Eula. Martín Corona con Ah, Piporro, sí, ahí ambos viene dos. Martín Ujú, Corona, es cierto. ujú. Sí, La que sigue también, ¿no? Del Mil Amores con con Joaquín Joaquín Pardavé. Pardavé. Ujú. Y cerramos con Toño Badu, que también era muy amigo de Pedro. De Pedro. Y están a la Me víspera encanta. de cantar Sí. Corazón, Corazón en la película. Ujú, ahí están. Wow. No, pues qué admiración, la verdad. Sí, ¿cómo no? Siento Por Pedro, por Pedro, sí. es que yo lo único que te puedo decir es que es maravillosa su vida, desde dónde vino, cómo vino, su formación, la importancia de, en este caso, haber sido asesorado muy bien por una mujer para despegar, llegar, armar, construir, ¿no? Toda una línea de lo que es un héroe, ¿no? En estas condiciones, Ujú. independientemente de las relaciones personales, ¿no? Que al final, pues, es producto del mismo ambiente en el que vivió. Y no sé si en su momento supo ser reservado o No, sea, no, todos ¿no? sabían. ¿Sí? No, O todos sea, pero sabían, sí. no tenía más peso su carrera como actor que Por, alguna polémica este, romántica. como que se la pasaban, ¿no? Ok, era Como que se la diferente. pasaban, pero yo sí siento que era obviamente conocido de Sí, los amores y con quién andaba y con secretos a voces, ¿no? claro. Ujú.
Pero Pedro seguía siendo Pedro, y Pedro. el jalón era el jalón, el de Pedro. Sí. Pues otro talento mexicano, Andy. Gran Muy, talento mexicano. muy importante. Ujú, ujú, ujú. Wow, qué increíble programa, Andy. Me encantó. Pudimos desglosar bien la vida de Pedro Infante. De Pedro Infante, sí. ¿Y su accidente, Andy? ¿Qué fue lo que pasó? Pues compró un avión, formaba parte de accionista de una compañía. Le gustaba de una volar. compañía, sí. Ujú. De hecho, casi llegó a 3,000 horas de vuelo, o sea, Sí, sabía, sí, él sí, sí. sabía. Y compraron un avión de esos de resaca de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, en el 57, el avión ya tenía como 15 años, ¿no? Ok. Y por ahí parece ser que estivaron mal la carga. Entonces eso no le dio potencia para realmente despegar, ¿no? Y ahí es donde se caen. O sea, algo pasó. Se dijo que traían contrabando, se dijeron muchísimas cosas Claro. con esto, pero al Ujú. parecer estuvo mal balanceada, mal estivada la carga, Ujú. y en un avión que ya no tenía la potencia que podía tener, Ok. ¿no? En la película, que hay una película que se llama, ¿no? El día que murió Pedro Infante o algo Sí, así, sí, ¿no? sí. Que tiran la motocicleta de Pedro y tiran una serie de cargas para ver si lo volvía a agarrar, y no, güey, y se va y se estrella ahí en Mérida. Ujú. Ujú, sí. ¿Con quién iba, Andy? Con otro capitán, Y ya, ¿verdad? sí, y con dos personas. Dos Iban dos, personas. el copiloto y otra persona, me Ok. parece. 3 personas iban en el avión. Ujú. Wow. 1957, sí. Pero algo que dijiste, Andy, igual, Ajá. si consideras prudente que se diga al aire, es que se fue a tiempo. Sí. Yo creo que si algo lo catapulta más como héroe es que supo morirse a tiempo. A tiempo, sí. Ujú. Sí, se fue en el prime de su carrera, de su vida. Sí, Nunca vimos una decadencia y siempre lo vamos a recordar como el grande. sí. Nunca lo vamos a recordar en algún punto de bajón de Ajá. quiebre. Sí, y bueno, la leyenda en torno a que si era él o no era él, y que vivía en Sí, Oaxaca, y también. que quién sabe qué, no, bueno, sí murió el señor, ¿no? Ujú, Sí murió todo lo que le quieren construir alrededor de la leyenda, ¿no? ujú. Y sí hemos visto, ¿no? De muchos programas que llevan a la familia Infante a cantar, a decir y a hacer, y en fin, tantas cosas, y cantan las mismas. Yo creo que mm, no hay que trivializar tanto a Pedro, ¿no? Para tenerlo en la magnitud de lo que realmente fue. Claro. Ujú, Sí, no hay nadie como él ujú. y No, no vamos a volver a tener a un Pedro otro Infante. Pedro. No, no, la verdad No, no. No, con esa definitivamente no. trayectoria no, es muy difícil. Ujú. Perfecto, Andy. Pues muy bien, Frida. Claro que sí, Anuncios Andy. parroquiales. Anuncios parroquiales. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como @AndyJavierCorrea en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Si quieren adquirir cualquiera de los libros, El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos o Antología teatral Historias del Porfiriato y la Revolución, no olviden que la guía para su compra la encuentran en la cajita de descripción. Nos vemos todos los jueves a las 10:30 de la mañana, completamente en vivo. No olviden que todos los episodios también los encuentran en Spotify y si nos pueden apoyar suscribiéndose, compartiendo, dejándonos algún comentario, aquí estamos al pendiente absolutamente de todo. Y que si quieren alguno que platiquemos con Claro mucho que gusto. sí, alguna sugerencia de tema sin problema para irlo preparando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andy, qué increíble Gracias, programa. Frida. Y nos vemos en la próxima. La próxima. Bye.